os va a contar un poco cómo se realiza la selección de personal en una gran empresa. Todo el tema de currículum, entrevistas, test, qué sé yo, que traerá preparado. Creo que es importante para los alumnos de FP que cuando termine se tengan que enfrentar a solicitar un puesto de trabajo, ¿vale? De los antiguos alumnos, empezando por los más veteranos, están de la promoción que terminaron en el 88, que es cuando empezó este instituto. Los más antiguos son, digamos, antiguos alumnos fundadores. Juan Carlos Checa, que es actualmente jefe de operación en la central térmica del COGAS, ¿vale? Pues antiguo alumno fundador del centro. También, compañero suyo de la misma promoción, José Carlos Olmo. José Carlos Olmos es jefe de área del Departamento de Conversión de Repsol Petróleo. En ambos casos, ellos estudiaron lo que entonces era FP1 y FP2 en la rama de electrónica, ¿vale? También tenemos a un antiguo alumno, un poco ya más modernico, Anastasio Ramón, también de electrónica, ¿verdad? También hizo FP1, FP2 electrónica. Anastasio Ramón es jefe de instrumentación en Fertiberia, ¿verdad? Luego tenemos a una chiquita en representación de la familia de sanidad, Rosalía Fernández, que yo tengo pues especial gratitud en que esté aquí porque es un ejemplo, ya lo veréis y luego lo cuente ella, su paso por el instituto y los avatares que ha tenido, ¿vale? Actualmente trabaja en la clínica Vitalden, aquí en Puerto Llano, ¿vale? Y aquí estudió cuidados auxiliares de enfermería, además de la ESO, no lo contará. Luego tenemos por aquí a Alejandro Castellanos, es de la familia profesional química, hizo laboratorio de análisis y control. Y actualmente es técnico en compra y logística en Repsol Lubricantes. Y por último, como representante en FP de la familia de instalación y mantenimiento, el ciclo de prevención de riesgos profesionales de la primera promoción del ciclo, es un ciclo que se implantó recientemente, pues está Fernando José Pérez Mora. Actualmente creo que está en paro, pero ha trabajado, nos va a contar sus avances. Bien, bueno, dejamos para el final a José Carlos Castilla como jefe de personal, que nos cuente el tema de selección de personal, y le vamos a dar la palabra entonces al más antiguo, Juan Carlos Checa, que nos cuente un poco su peripecia. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, pues, como dice Julián, efectivamente parece que es más antiguo. Realmente este centro, cuando yo estudié en el Virgen de Gracia, los 4 años y medio primero, luego el último año, cuando el centro ya estaba montado, nos vinimos para acá en enero. Fuimos de los pioneros de montar todo lo que son los laboratorios, con José Antonio, con Zacarías, con todos aquellos que estábamos por allí, con José Carlos. Echamos muchas horas en este centro montando todo lo que son las instalaciones, talleres, instalaciones eléctricas. En fin, por este centro tengo poco paso, pero bueno, entiendo y considero que este centro y el antiguo es el mismo, ¿no? Porque al final es el mismo de dos lados. Bueno, yo cuando acabé los estudios de EGB había un dilema importante, que es lo que haces. ¿Estudias bachillerato? Porque antiguamente lo de la carrera, bachiller y carrera no era lo importante. O hacías formación profesional, buscabas una incorporación rápida a lo que es la vida laboral y obtenías una profesión. Bueno, porque quizás éramos malos estudiantes, pues antiguamente se nos consideraba que era lo de FP, lo cual debe ser un error y hay que cambiar el chip de lo que debe ser la formación profesional, ¿no? Estudié formación profesional, los 5 años allí y aquí, se aprende muchos conocimientos técnicos, más conocimientos técnicos que en FP, digo que en el bachiller, y bueno, pues evidentemente está dedicado a una profesión. Cuando acabé los 5 años de la FP, había otro dilema. La vida laboral, el mercado laboral, las ofertas no estaban tan bien como cuando inicié los estudios de FP, y animados por todos, por incluso los profesores que hay aquí, te animan a continuar con los estudios, ¿no? Cosa de lo cual te alegras, porque
porque la formación, toda la formación que se adquiere a lo largo de la vida, cuando uno es joven, es importante. Yo ahora hablará, no me acuerdo cómo se llama, el señor de recursos humanos, no recuerdo el nombre, pero dirá seguramente que la formación es importantísima. Cualquier cosa que se pueda estudiar o se pueda uno formar es muy importante y luego las empresas siempre lo valoran. No es lo único, evidentemente, pero lo valoran. Bueno, decidí al final hacer ingeniería técnica industrial, me fui a la escuela de Toledo y a la escuela universitaria de Toledo y bueno, también ha cambiado mucho. Y bueno, pues allí después de duros años, porque lo único que yo consideré en FP que los temas de álgebra, matemáticas, que ahí estábamos un poco flojos. Temas tecnológicos, temas técnicos, muy bien. Al principio, el primer año es difícil, pero el segundo, tercer año de carrera, bueno, pues ves la importancia de haber hecho una formación técnica, porque hay muchas asignaturas que conoces y mucho mejor que incluso los profesores y que te dejan de tiempo para dedicarte a otras cosas, ¿no? Acabas la carrera y bueno, te pones a buscar trabajo. Después de buscar trabajo por muchos sitios, estar en unas cuantas empresas, tiene una empresa de ingeniería, tiene una empresa de seguridad, pues bueno, como ingeniero técnico que eres, te capacitan para muchas cosas. Y al final la suerte de que alguien llama, echas un currículum y alguien te llama y te dice que vas a trabajar en una empresa de tu pueblo, ¿no? Después de muchos años vuelves a tu pueblo, no tengo mucha relación con los antiguos alumnos porque claro, te desconectas, estás 8 o 10 años fuera de la ciudad, te desconectas bastante. Vuelves a tu pueblo y nada, entramos en el GOGAS, entré como operador de control, que es el panelista que se llama Resol, para hacer un símil, que la titulación mínima requerida era ingeniero técnico. Desde allí el operador de control es ingeniero técnico, el jefe de turno ahí superior. A partir de ahí para arriba, todo ingeniero superior. Entré como panelista, se me formó en Tecnatron, que es una empresa dedicada a la formación de empresas eléctricas. Y bueno, poco a poco, pues siendo un poco ambicioso, trabajando en las puestas en marcha de las diferentes plantas, pues vas pasando puestos y al final coges el puesto de jefe de operación, que es similar a un ingeniero superior, ¿no? A base de luchar contra ellos, porque ellos siempre tienen su título y efectivamente la titulación importa mucho, mucho. Bueno, pues como jefe de operación tengo a mi cargo pues 60 o 70 personas. Todo el área dentro del área de explotación, todo lo que se hace en la central pasa por nuestro departamento y es importante. Desde 2008 estoy con los alumnos de los institutos de la localidad, estoy con gente de los salesianos, con alumnos de aquí de este instituto, del otro instituto de Gracia y bueno, soy el responsable de la formación en los centros de trabajo de ellos. Ahí hablamos mucho con ellos, con los que van y que tienen que aprovechar al máximo el tiempo. Aquello es un centro de trabajo, la formación es difícil, siempre y cuando uno quiera aprender algo lo va a aprender. Hay que sacarle el máximo partido a los trabajadores. Los trabajadores son trabajadores y no tienen el don de formar o no tienen ganas de formar a nadie. Pero si se les exprime un poco, se saca muchísima formación y es muy positivo. Todo lo que se aprende en las prácticas en empresas es aplicable en cualquier sitio. Todas las empresas son iguales. Resol es igual que el GOGAS, que igual que Fertiberia, igual que la central nuclear de Almaraz. Los procesos son iguales. Hay bomba, hay compresores, hay depósitos, hay muchísimas cosas similares. Combustibles distintos, pero bueno, muchas cosas sí que son parecidas y son asimilables. Por lo tanto, el hacer una formación en el centro de trabajo es muy importante y haber aprovechado. O sea, hablábamos antes de que hay gente que va allí para pasar, para probar y eso yo creo que es un error. Y bueno, pues eso sí un poco mi vida. Recomendaciones, bueno, yo no me gusta mucho recomendar porque no me gusta equivocar a nadie, ¿no? Al final, yo la experiencia que tengo es que la empresa siempre va a coger al que más titulación tiene, al que más cualificado está. No significa que no vaya a coger a alguien que no tiene titulación, si está capacitado, es decir, la capacitación se mira, ¿no? Si hay un titulado y no está suficientemente capacitado, no tiene interés, evidentemente la empresa no lo va a descartar. Pero que todo aquello que sea formarse en estos periodos anteriores a incorporarse al mercado laboral
yo creo que es muy importante. Se puede hacer cualquier cosa, curso de mantenimiento, curso de operador, curso de idioma, eso es importantísimo. No se concibe a nadie que no pueda hablar en inglés con un alemán. Aquí todo el mundo viene de Alemania a ver bombas, compresores, porque son equipos de suministradores alemanes o franceses, y que los idiomas son importantísimos. Y cualquier cosa que se pueda aprender, yo creo que es importante. El hecho de haber elegido una formación profesional, bueno, yo creo que no estáis equivocados. Yo creo que la formación profesional es importante, lo único que la gente tiene el concepto de que la formación profesional no es el camino para elegir una ingeniería. Yo creo que eso habría que cambiarlo y vosotros sois los que tenéis que cambiar esa mentalidad de la gente. Aporta muchísimas cosas, cuando vas a la empresa y te forman, tú ya sabes de muchas cosas que otros no saben, porque tienen otro tipo de formación, y eso se nota a la hora de tocar instrumentos, a la hora de tocar bombas, motores, válvulas, eso ya lo sabéis. Y hay gente que tiene una ingeniería, pero que a lo mejor no lo sabe, porque no lo sabe tan detalladamente como nosotros. No sé, quiero ser breve, hay mucho que tienen que hablar y, en fin, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues, si tenéis alguna duda, pues, si puedo resolverla. Pues le damos la palabra a Anastasio por seguir el orden de la mesa, ¿vale? Buenos días. Tengo el honor de estar aquí con todos vosotros en la celebración del 25 aniversario de este centro, que para mí es muy importante por varios motivos, de algunos de los cuales intentaré hablaros a continuación y con el que pretendo animaros a que sigáis estudiando. En el año 1993 la empresa en la que trabajo acogió una reconversión y un ERE. Pues bien, fue entonces cuando decidí retomar mis estudios y comenzar de nuevo. He de reconocer que en su momento no fue fácil, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En ese mismo año comencé a estudiar la formación profesional de segundo grado, técnico especialista en electrónica industrial. Y afortunadamente la situación de la empresa mejoró y todo se solucionó favorablemente, pero la formación y la experiencia que adquirí en esos años me han sido de gran ayuda. Después, aprovecho también este momento para dar las gracias a todo el personal del centro y a mis compañeros que me ayudaron y me hicieron todo más fácil durante mi estancia aquí. Aprovecho también este momento para dar las gracias a todo el personal administrativo y en fin, en general. Pero bueno, no voy a continuar hablándolos de todo lo que he estudiado y de mis logros profesionales, porque creo que lo importante ahora sois vosotros. Y mi historia solo cuenta si desde ella y desde mi experiencia, tanto personal como profesional, os puedo ayudar. Como ya sabéis, la situación económica que atravesamos no favorece nada el acceso al mercado laboral, por lo que tenéis que estar perfectamente preparados y aún así no es suficiente. Las empresas hoy en día buscan personas con saber ser y con saber hacer, es decir, trabajadores competentes que van a utilizar todos sus recursos, tanto personales como intelectuales, adquiridos mediante el estudio, para poder desarrollar el trabajo del día a día. Por tanto, el éxito se alcanza preparándose continuamente y, como todo en la vida, aprendiendo del fracaso. Os animo a que aprovechéis al máximo todos los recursos que el Instituto y la vida pone a vuestra disposición, pues todo lo que aprendáis ahora os servirá en el futuro. No perdáis la fe y mantener siempre el rumbo. Bueno, y para finalizar, no quiero descansar más porque ya está bien, y os voy a recordar algo que dijo en uno de sus discursos uno de los hombres más influyentes en los últimos tiempos en el campo de la tecnología y los negocios. Hablo del fundador de Apple y Pixar, Steve Jobs. El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si todavía no lo habéis conseguido, seguid buscando. No os conforméis. Al igual que con los asuntos del corazón, sabréis cuándo lo habéis encontrado.
Os deseo mucha suerte y si deseáis hacerme alguna pregunta, os atenderé encantado. Pues muchas gracias. José Carlos Olmo, que también fue compañero de Juan Carlos Seca, se formó también en electrónica, alumno fundador y actualmente jefe del área de conversión de Repsol, ¿verdad? Buenos días. Cuando me llamó José Antonio no hace muchos días y me propuso la idea de venir a hablar un poco sobre mi experiencia profesional respecto al 25 aniversario del instituto, pues la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque bueno, yo ya un poco había perdido mi contacto con el instituto, pero la verdad que yo siempre por donde voy, yo digo que yo soy de maestría. Yo soy de maestría y no me siento menos que los demás, ¿no? Antes, como comentaba mi compañero Juan Carlos, cuando acabamos de estudiar a la EGB, pues parecía que los que íbamos a maestría pues éramos menos que los que iban al instituto y la verdad que yo nunca me he sentido así. Siempre he tenido claro que me gustaba más la vida, digamos, más profesional, más como decía Anastasio, el tocar, el hacer y no sé, manejar cosas. Siempre me ha gustado más que la pura teoría, siempre hay que apoyarse en ella y por eso me decidí por estudiar reforma profesional. La verdad que recuerdo mi paso por el instituto, pues ha cambiado mucho. Nosotros empezamos en el Instituto Viejo, ahora el Virgen de Gracia. Aquello, bueno, cuando yo entrábamos con 14 años y bueno, era una jungla, os lo puedo asegurar. Había gente, la verdad, de todo tipo, había que sobrevivir. Yo cuando entré allí, claro, yo comparado con la gente que iba al instituto, la verdad, y sí que se me entienda mal, estaban un poco más domesticados que nosotros. Y no vean, los primeros años fueron bastante duros. Yo me acuerdo cuando empezábamos, yo creo que 45 o así, estábamos el primer año o una cosita así, y había cada uno que... Y al segundo año creo que pasamos 20. Os podría hacer una idea de 20 y levantando la mano. Entonces, bueno, pues luego la cosa, pues te vas encaminando un poco hacia tu horizonte, hacia dónde quieres ir y tal. Y bueno, pues se montó este instituto. Efectivamente fuimos el primer curso que lo inauguró, montamos, como antes decía mi compañero, los talleres con José Antonio. Bueno, pues la verdad que fue una época bastante bonita. Luego mi vida un poco se me truncó en el tema porque antes el servicio militar era obligatorio y bueno, por motivo de la vida decidí encauzar mi vida profesional en la vida militar y al final, bueno, pues no sé, reconsideré la postura y volví a la civilización porque aquello no me cuadraba, era más cosa militar que profesional, entonces no me cuadró mucho. Recuerdo aquello, porque antes de Víctor Aurelio, por ahí, recuerdo que cuando el año y algo que estuve en el servicio militar, pues hice 2 años también de instrumentación, aquí, en este centro ya. Aprovecho también, como decía Anastasio, para darle las gracias a los profesores y a los compañeros que tenía, porque solamente hacía las prácticas cuando tenía permiso en el servicio militar. Entonces me guardaban las prácticas a mí y yo venía un día entero y me iba a hacer prácticas allí. Y bueno, y así saqué primero y segundo de FP2. La lástima es que no terminé tercero, me quedan 2 o 3 asignaturas, porque ya empecé a trabajar y ya era muy difícil, ya era imposible, con los turnos era muy difícil. Entonces comencé a trabajar en Repsol, formé parte del primer curso de operadores de plantas químicas que se realizó aquí en Puerto Llano. Fue una aventura porque nadie sabía que nos iban a contratar ni nada, esto se hizo por el INEM, una historia un poco rara, hubo gente que renunció porque no veía claro que iban a perder 3 meses y tal, pero bueno, al final tuvimos suerte y bueno, y entré a trabajar allí en Repsol, ¿no? Mi carrera profesional ha sido un poco distinta a la de mi compañero Juan Carlos, ¿no? Yo, digamos, he hecho mi formación dentro de la empresa, que es otra de las maneras de las que, bueno, yo os animo a que estudiéis fuera.
pero si alguno no lo quiere, no puede o no se decide, pues dentro de las empresas, sobre todo dentro de las grandes empresas, hay departamentos de formación y uno se puede formar si quiere, ¿eh? Yo voy a decir, por ejemplo, que yo he hecho, no los he contado, pero seguro que más de 300 cursos dentro de Repsol. Entonces, yo llevo trabajando allí 21 años y, como podéis ver, 300 cursos a mí me han servido mucho, pero a Repsol le ha costado un dinero. Entonces, aunque alguno tenga la percepción que las máquinas son lo más importante y que la empresa solamente mira eso, las máquinas, los equipos, el material humano a cualquier empresa, ahora nos lo comentará José Carlos, es súper importante. O sea, tú cuando tienes a alguien preparado, a alguien formado, a alguien que está desarrollando su día a día, su trabajo, eso no se paga con una máquina. O sea, una máquina se puede romper, pero si tu grupo de trabajo no vale o te falla, eso es mucho más importante. Entonces, la formación hay que hacerla día a día. Día a día. O sea, yo imagino que como vosotros tendréis pensado, ¿no? Nunca dejamos de aprender. La tecnología sigue avanzando, siguen saliendo procesos nuevos, siguen saliendo equipos nuevos y ahí tenemos que estar en el día a día. Entonces, el que crea que, bueno, cuando acabe aquí, haga mi último examen, ya he acabado de estudiar, está muy equivocado. Está muy equivocado. También centraría un poco el tema de idiomas, súper importante, súper importante. Os recomendaría que si no estáis muy puestos en el tema, os pongáis las pilas. O sea, es casi el 50% de la titulación. O sea, el dominar un idioma hoy en día es vital, sobre todo en el campo que os estáis moviendo vosotros, que es el campo tecnológico, el campo de la formación profesional. Es vital, porque ahora mismo ya estamos en un mundo global y Repsol está comprando máquinas no solamente aquí en España, compra en Holanda, compra en Bélgica, compra en Estados Unidos. Hay contactos constantemente de técnicos para averías, cosas que pasan, ¿no?, en el día a día, y eso no se puede mantener un contacto si no se sabe un idioma, al menos uno, ¿vale? Entonces sí que os diría que os animaría a eso, a formaros bien en el tema de idiomas. Y poco más. Me ponía aquí Julián un poco oye, algún profesor que te haya dejado huella y tal. Bueno, pues quería nombrar alguno, que ya no es peloteo, me acuerdo de Zacarías, uno de los primeros que tuve del taller, que nos hacía limar. No voy a poner aquí cómo entramos, porque entrábamos antes limando, cerrando. La cosa cambia mucho, pero bueno, no te arrepientes. Yo, si alguna vez tengo que cerrar algo, pues más o menos lo domino. Y también José Antonio, que fue 4 años profesor mío. Recuerdo también a Francisco Gijón, profesor de tecnología mío varios años. Ya ha fallecido Pedro Torres, también profesor nuestro, y bueno, que también tenía gran amistad con él. Y bueno, ahora lo tenía aquí apuntado, no es que lo haya visto, Aurelio, me acuerdo de él por el paso por instrumentación. Y bueno, como a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, también guardo bastante amistad con Ángel Olivas, que creo que está en el otro centro, no lo veo por aquí. Y bueno, nada más, que luego ya si queréis hablando de una cosilla. Gracias. Un recuerdo cariñoso para Zacarías, y ahora el hombre pasando en el momento difícil. Bueno, Alejandro Castellanos es alumno nuestro de análisis y control, la familia química, y actualmente está en Repsol Unicor, ¿no? Bueno, a ver cómo cuento yo ahora. Bueno, pues nada, yo lo que voy a hacer es aprovecharme, entre comillas, un poco de lo que han comentado mis compañeros, hablando pues, 3 o 4 cositas. Mi paso por el instituto fue terminé hace 8 años, más o menos, 2005, la promoción 2003-2005, en el ciclo de análisis y control. Y bueno, pues, no vine directamente del instituto, sino que tuve un paso previo por la universidad. Cuando terminé el instituto, pues me gustaba la química, decidí empezar la carrera de química, y bueno, pues, por motivos personales y demás,
pues decidí pues, tomarme lo que conocemos como año sabático, ¿no? Y dije, bueno, pues en lugar de parar completamente de estudiar y no aprovechar el año, pues me vine para acá y vi un poco pues, los ciclos formativos que había por la rama de química, porque bueno, entendía que era una buena oportunidad también de obtener ya una titulación con la que después pues, poder acceder al mercado laboral. Me decidí por análisis y control, me gustaba mucho el área de química y más concretamente pues, todo el aspecto experimental. Y la verdad es que encantado, tanto en los contenidos del ciclo como los profesores, los compañeros, no éramos muchos, éramos 12, 14, por ahí. Bueno, pues la verdad es que muy contento. Y luego también quería hacer también un comentario de lo que han hablado de idiomas y formación. En el tiempo que yo estuve aquí, que fueron 2 años, el ciclo de 2 años, pues sí que salían cursos, salían becas y demás, y sí que os animo a que aprovechéis todas esas cosas, porque como han comentado mis compañeros, todo lo que podáis meter en el currículum y todo lo que sea conocimientos y experiencia, pues siempre os lo vale. En mi caso, pues tuve la suerte de que entre los 2 años que estuve, Caja Madrid convocó unas becas a nivel nacional con 50 plazas para hacer prácticas en Londres. Entonces, también, bueno, pues hago referencia a lo que ha comentado Juan Carlos del tema de idiomas. Los idiomas son básicos. De hecho, yo ahora mismo actualmente me dedico a la parte de compras, a la parte de logística a nivel internacional. Entonces, todo lo que es distribuidores, todo lo que son proveedores, pues estoy diariamente pues, en contacto con gente de Estados Unidos, de Asia, de toda Europa, y el tema de idiomas es fundamental para eso. ¿Qué más? Una vez que termine el ciclo, la verdad es que bueno, pues, entiendo que también las circunstancias laborales que había en ese momento, en el año 2004-2005, pues eran diferentes a las que tenemos hoy, que son un poco más complicadas, por desgracia. Pero bueno, yo tuve la suerte de que en menos de un año pues empecé a trabajar cubriendo bajas en la parte de lubricantes, que es donde estoy ahora, en el laboratorio de control de calidad. Por cierto, donde todos los años tenemos 3 o 4 alumnos de este centro de prácticas. Y bueno, pues terminé el ciclo, pero lógicamente no quería perder todos los años de universidad que había tenido al principio. Así que bueno, pues al final, por la UNED a distancia, porque cuando empiezas a trabajar, pues ya la coordinación de horarios y demás no es la misma, pues por la UNED terminé ya la carrera de química y bueno, pues con todo ese cúmulo de formación, pues con lo que tengo ahora mismo el trabajo en el que estoy. Entonces, pues eso, aprovechar todas las oportunidades que tengáis, cursos, idiomas, toda la experiencia profesional que podáis tener y ánimo que la crisis se pasa. Gracias. Es el turno ahora de Fernando. Recuerdo, es de prevención de riesgos profesionales, la familia de extracción y mantenimiento. Buenos días. Bueno, yo no voy a contar mi historia antes de venir al ciclo, ¿vale? Porque creo que a nadie tampoco os voy a aburrir un poco. Entonces os puedo contar la experiencia de lo que viví en el ciclo. Creo que es bastante interesante. Los de prevención, no seáis tontos, no desaniméis porque en el momento que hayáis oído que yo estoy en situación de desempleo, se han oído murmullos, que va, o sea, no os desesperéis. Intentar ser el mejor. Yo siempre lo he dicho, yo en mi trabajo tengo que ser el mejor. Tienes que ser el mejor en tus estudios y el mejor en tu trabajo. Entonces, intentar ponerle empeño, ¿vale? No desaniméis si hay algunos profesores que os cogen un poco de manía. A mí me la cogieron, ¿vale? Y bueno, yo creo que de todo se sale.
yo también tuve la suerte de acabar el ciclo y empezar a trabajar enseguida. Otra cosa que os digo, en la FCT, ¿vale? Intentar dar todo de sí. Intentar, lo que os he dicho antes, ser el mejor. Yo hice la FCT en un servicio de prevención, ¿vale? Y al final me contrataron. No nada más acabar el ciclo, ¿vale? Pero sí que pasaron 5 o 6 meses y me llamaron, se acordaron de mí, cosa que les agradezco muchísimo, ¿vale? Y me llamaron y empecé a trabajar con ellos. No seáis tontos, porque en esta situación que empezamos a decir todo, situación de crisis y tal, no voy a entrar, no, que va. Todos tenemos una oportunidad, ¿vale? Yo he entrado en varias empresas, me he ido yo, o sea, no es que me hayan echado, yo me he ido, ¿vale? Y desde que acabé el ciclo hasta enero de este año, yo he estado trabajando en el tema de prevención. La última empresa, una multinacional, creo que ha sido mi mejor paso, ¿vale? Y no desesperéis. Tampoco creáis, ¿vale? Sobre todo los de prevención, que el ser técnico en prevención o capataz de prevención, como he sido yo en esta última obra, es la polla. O sea, no creáis que os vais a tocar, es cierto, no creáis que os vais a tocar un poco las narices, que os vais a sentar en una silla y vais a realizar un trabajo, que va, todo lo contrario, ¿vale? Yo me encargaba de un montón de cosas, hacía parte del trabajo de mi jefa, hacía mi trabajo, hacía el de un oficial, me encargaba del almacén, me encargaba de la formación. O sea, no creáis que va a ser fácil. Sentado en una silla se está de puta madre, ¿vale? Porque os asustáis. Hay que ser uno mismo, tienes que ser tú mismo. Yo estoy siendo yo mismo, ¿vale? Entonces, es lo que os digo, fácil, quien os diga que es fácil, miente. Yo puedo decir que las he pasado canutas, pero es un trabajo que a mí me encanta y no cambiaría estos 4 años y 7 meses que he estado en Acción de Infraestructuras, no lo cambiaría por nada, ¿vale? Nunca hagáis una entrevista de trabajo en un... A mí os va a asustar, me la metieron doblada. Una empresa de Albacete me hace una entrevista en una cafetería, a mí ya eso suena a coña, o sea, a mí ya me sonaba mal, pero bueno, haces una entrevista en una cafetería desayunando con el supuesto jefe, ¿vale? A los pocos días te llama, te dice que eres el candidato, olvidaros. A mí me metieron en un embolado acojonante, pero bueno. Y poco más. Solo digo que seáis constantes cuando salgáis del ciclo, ¿vale? No perdáis la esperanza, moveros. Y si hay que salir fuera de Puerto Llano, se sale. Mucha gente me ha dicho que, joder, es que para irme, la última obra ha sido en Valladolid, ¿vale? Joder, es que para irme a Valladolid, coño, claro, si no te mueves, Puerto Llano, yo veo, o sea, las pocas veces que venía a Puerto Llano, yo veía que poco a poco se iba muriendo. O sea, eran más empresas cerradas, más tiendas cerradas, joder, así no vamos a trabajar en ningún sitio. Si poco a poco se va cerrando, ¿vale? Hay que salir, que no os dé miedo. Joder, que estamos en casa con nuestras madres, que nos dan de comer y tal. Pero hay que buscarse la vida. El día de mañana, quien realmente se tiene que mover, quien realmente te va a dar de comer eres tú mismo. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, luego me preguntáis. Muy bien. Sincero, ¿eh? Bueno, le damos la palabra a Rosalía. Rosalía, pues, no sé, es la que más años ha estado aquí en el centro de los que tenemos en la mesa. Ella no lo va a decir. ¿Vale? Buenos días. Yo empecé aquí cursando la ESO. Empecé cursando la ESO. Posteriormente hice un ciclo formativo de grado medio de auxiliar de enfermería. Me puse a trabajar directamente. Estuve trabajando en una clínica dental, en el hospital, en una residencia, en muchos sitios a la vez. Y estando en esta clínica dental hice un grado superior de higienista dental.
Llevo 7 años trabajando allí y nada más terminar de estudiar encontré trabajo. Pero no encontré trabajo aquí en Puertollano, me tuve que ir fuera, que es lo que muchas veces nos da miedo, irse a trabajar a residencias privadas porque no estás en Puertollano, porque te vas lejos, pero bueno, yo me fui, estando allí seguía echando currículum, venía aquí a Puertollano a ver las empresas que me gustaban, vi una que me gustó, eché el currículum y actualmente estoy trabajando allí. Llevo ya, os digo, 7 años, me gusta mucho mi trabajo, tengo la suerte de trabajar en lo que he estudiado, en lo que me gusta. Y actualmente también sigo estudiando, estoy haciendo una carrera, estoy haciendo psicología, también estudio inglés, en fin, quiero decir que aunque vosotros estudiéis, tengáis vuestro puesto de trabajo, estéis muy bien, tengáis la suerte de trabajar en lo que habéis estudiado, bien, pero nunca dejéis de estudiar. En otra cosa distinta, en lo mismo, en lo que queráis, nunca, nunca, nunca dejéis de estudiar. A mí me ha servido mucho, me sigue sirviendo y si yo el día de mañana acabo de hacer mi carrera, me quedan 2 años, cuando los acabe posiblemente trabaje en mi consulta, pero no dejaré de trabajar en una clínica dental. A mí me gusta mucho, llevo muchos años trabajando en ello y ya está, solamente animaros a que sigáis estudiando, cada uno lo que le guste, pero que estudiéis mucho, y más ahora que están las cosas como están, pues no paréis, seguid estudiando lo que sea. Y bueno, mi paso por el centro, pues la ESO la recuerdo un poco años locos porque empecé siendo un moquillo, éramos muy pequeños, con 12 años, y esa fue una fase un poco rara, la recuerdo un poco rara. Luego cuando hice auxiliar de enfermería ya bien, ya me centré, Ana me ayudó mucho y bueno, y luego ya me di cuenta que era lo que me gustaba, yo me quería dedicar a eso, quería hacer más cosas, las hice y actualmente pues estoy trabajando y por ejemplo en mi empresa, en la que yo trabajo ahora mismo, siempre necesitamos gente, siempre viene gente de prácticas o gente por vacaciones, por baja. Cuando yo me quedé embarazada vino una chica y hizo mi baja de maternidad, ahora hay otra, en fin, que porque no haya trabajo a día de hoy no significa que en ninguna empresa, no, siempre hay trabajo, pero no os podéis desanimar y dejar de echar currículum y siempre hay que echar currículum, siempre. Y nada, que sigáis estudiando, un poco más. Gracias. Bueno, y finalmente José Carlos Castilla, jefe de personal de Fertiberia, nos va a comentar un poco el tema de selección de personal en una empresa, ¿no? Vale. Yo creo que se me escucha bien, hablo bastante alto. Vamos a ver, un par de cosas. Primero agradecer a Julián, ¿de acuerdo? Y a todo el instituto la invitación que han hecho y que ha acogido gustosamente. Bueno, os comento un poquito. Más allá de lo que Julián me pedía, que os hablara a la hora de realizar un currículum, una entrevista personal, ¿de acuerdo? O algo así, voy a cambiar un poquito el guión, ¿de acuerdo? Me he permitido tomarme, bueno, pues esa deferencia y deciros un poco por qué. Porque realizar un currículum, pues podéis entrar en internet ahora mismo por suerte las nuevas tecnologías y os van a decir 100.000 tipos, escogéis el que más se adapte a vuestras necesidades y poquito más, ¿de acuerdo? Pasos a seguir en una entrevista de personal también, pero bueno, luego ya a nivel personal, pues cada uno decide un poquito pues, cómo establece su guión y cómo llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Sí que quiero centrarme, y un poco apoyándome en lo que mis 6 compañeros de mesa han dicho, recalcar pues eso, algunas de las cositas que ellos han dicho y un poco, no matizar, sino apoyándome en eso, darle toda la importancia en la mayoría de las cosas que ellos han dicho, pero porque realmente como me siento formando parte de una empresa que realmente a la hora de tomar una decisión por una u otra persona sí que tiene en consideración lo que ellos han dicho, pues debéis de darle la importancia que ello conlleva, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a decir, sobre todo quiero iniciar esta pequeña charla diciendo que en el momento que terminéis los estudios, sobre todo que cambiéis un poco la frase de estar en el paro, ¿de acuerdo? Que no los asociéis estar en el paro con estar parado, ¿de acuerdo? Eso hay que cambiarlo rotundamente,
rotundamente. Yo creo que hemos tenido ahora mismo, os han contado 6 experiencias, no os voy a contar la mía, pero es, ¿vale?, muy parecida a la de cualquiera de los que estamos aquí sentados. Nada fácil, todo cuestión de estudiar. Yo sí que no hice la rama de formación profesional, ¿de acuerdo? No, un poco contradiciendo a José Carlos, no por ser mejor ni peor, sino porque, ¿de acuerdo?, pues consideraba que se adaptaba más a mis necesidades. Yo estudié psicología en Madrid, hice la mili, soy de los últimos de acuerdo, de aquí de Puerto Llano que hizo la mili, pero terminé la mili y lo que no podía hacer era estar parado. ¿Qué hice? Hice un curso de operador de planta química y soy licenciado en psicología y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y de hecho, considero que si de no haber empezado mi carrera profesional en el ámbito de la selección de personal y recursos humanos, como de hecho llevo ya más de 15 años, pues supongo que estaría seguramente desempeñando algún puesto bien de operador de planta química o aquí o en Tarragona, que me hubieran ofrecido seguramente la posibilidad. Y lo mismo, nada, de acuerdo, la clave es hacerse un hueco, seguir formándose aunque estés trabajando, porque siempre va a ser necesario, sobre todo si las ganas de seguir aprendiendo y de ir creciendo a nivel personal y profesional nunca deben de parar, ¿vale? Una vez dicha esa frase de que no consideréis que el hecho de tener el cartón del paro significa, pues ya lo tengo todo hecho, yo he estudiado lo que más o menos quería, con eso paro y a ver si alguna empresita por aquí me llama, o Resol, o Fertiberia, o el COGAS me llaman, consigo un trabajo que sea sencillo y ya está. Eso ahora mismo está muy difícil, ¿de acuerdo? ¿Vale? No imposible, pero muy difícil. Evidentemente esperamos que la situación evolucione, vaya mejor, algunos de vosotros vayan a encontrar, está claro, trabajo, algunos sí, algunos no, pero yo voy a decir una serie por un lado, de acciones y por otro lado, de opciones que, a mi modesto entender, deberíais tener muy en cuenta una vez que salgáis de aquí, con cualquiera de los ciclos formativos terminados. Antes de comenzar, y un poco viendo lo importante que es eso, un poquito antes de entrar he visto una amiga de mi mujer, Yolanda, que estará por ahí sentada, aunque no quiera levantar la mano, ¿vale? Y dejó de estudiar aquí hace muchísimos años y yo me he llevado, os lo podéis creer, una muy grata sorpresa, ¿vale? De saber que ha vuelto, ha estado trabajando un tiempo, ahora no trabaja y ha decidido, ¿qué hago parada, no? Hay que estudiar otro ciclo formativo, ¿vale? La clave, como decía alguno de mis compañeros de exposición, ¿vale? El objetivo, el que buscamos las empresas y el que, permitidme un poco el consejo, llamarlo como queráis, es marcar la diferencia, ¿vale? No os lo podéis imaginar, pero yo un poco lo recalco. A diario, de acuerdo a nuestro departamento, os puedo decir que pueden llegar del entorno de, diariamente, de entre 15 y 20 currículum. Si eso lo multiplicáis por una semana, lo multiplicáis por un mes, lo multiplicáis por un año, manejamos, y somos una empresa en Puerto Llano, una empresa mediana, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo a nivel de número de trabajadores, estamos hablando que estamos en torno a 200 personas en plantilla, ¿de acuerdo? ¿Cómo realizamos la selección? Pues evidentemente cuando nos llegan, hace poquito hemos realizado 2 procesos de selección, ahora mismo estamos con uno de ingenieros, pero hace poquito, y os lo cuento a nivel un poco de cómo realizamos, ya que Julián también me pedía un poquito eso del proceso de selección, y nos hemos llevado un poquito alguna decepción y os cuento por qué, ¿vale? Hemos hecho una selección para puestos de mantenimiento, de electroinstrumentistas, y se han presentado pues gente que tenía, personal que tenía ciclos formativos y también otro puesto para laboratorio. Es decir, se ha hecho una doble selección con ciclos formativos de grado superior, y eso no sé si aquí hay alguna persona de grado medio, ¿de acuerdo? Pero si hay alguna persona de grado medio, el siguiente objetivo, a mi modesto entender, como os digo, debe ser el grado superior. Es decir, nosotros ahora mismo ni nos planteamos, es decir, si yo tengo, como os decía, 50 currículums sobre la mesa para elegir dos técnicos de laboratorio, o 2 técnicos de mantenimiento, o 2 operarios de planta química, si tengo currículum de grado superior y grado medio, los de grado medio os puedo decir que ni los miro. Lo tengo más que clarísimo, ¿de acuerdo? Es decir, por lo menos en nuestra empresa el punto de partida es ciclo formativo grado superior. Y lo valoramos muchísimo. De hecho, os puedo decir que entre el 70-80% ahora mismo del personal que ingresa allí en Fertiberia
tiene esa titulación, ciclo formativo grado superior, evidentemente las diferentes especialidades, ¿vale? Os decía, en esa selección lo que nosotros contábamos eran con 20-30 currículums muy similares, porque está claro que evidentemente una persona con 18, 19, 20 años pues no puede aportar 3 años de experiencia, ni 5 máster, ni 6 idiomas, está clarísimo. Pero sí que para nosotros es fundamental el que esa persona pueda marcar la diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? De muchísimas formas. Se marca la diferencia viendo que una persona que yo quiero contratar con un ciclo formativo de grado superior electricidad, aparte de ese ciclo formativo, ha hecho un curso en los salesianos de autómatas programables, por ejemplo. Tiene tercero de la Escuela Oficial de Idiomas de inglés y primero de alemán. ¿De acuerdo? Tiene una estancia de 3 meses en Inglaterra, en Italia, en Francia, donde sea, ¿vale? Me aporta que ha trabajado durante un verano siendo camarero o camarera durante 3 meses en el chiringuito del paseo, por ejemplo. Os he puesto 5, 6, 10 ejemplos. De todas esas experiencias se aprende, vais a aprender. Y a nosotros, que somos al final los que tenemos que tomar la decisión, sobre todo cuando las diferencias entre los currículums que tenemos son mínimas, nos basamos en eso, en pequeños detalles. ¿De acuerdo? Así es que, dicho eso, os voy a decir acciones que a mi modo de entender, como os decía, creo que debéis de valorar una vez que terminéis de aquí y deseáis, pues evidentemente, acceder lo antes posible al mercado laboral. Primero, acciones. Fundamental, tirar de familiares, conocidos y amigos. ¿Vale? Estar siempre en el aire, que es eso, pero eso es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Vale? Os hablo con conocimiento de causa, ¿vale? En mi empresa, y Anastasio, ¿de acuerdo? Que forma parte de Fertiberia muchísimos años antes que yo, lo puede acreditar, ¿de acuerdo? Es decir, pero no solo por el hecho de que dentro de la empresa, ¿vale?, trabajen algunos familiares, que también lo hay, sino porque es la forma fundamental de tener el acceso más fácil hacia esos departamentos de recursos humanos. Y un poco lo que decía, como las empresas al final nos basamos por esa pequeña diferencia de entre uno y otro, pues si está la diferencia en que mi vecino trabaja en Resol y se lleva bien o conoce al personal de recursos humanos, pues a él le doy el currículum. Y os digo una cosa muy importante, y lo tengo aquí anotado: no nos tiene que dar corte pedir trabajo, ¿de acuerdo? Hay personas que parece que un poco que les da miedo. A mí os puedo decir que hasta por la calle me paran a decirme ¿y cuándo? Y me das tu correo electrónico y estoy hablando de una empresa mediana. ¿Y te importa? Y os digo de verdad, no me importa, ¿vale? Evidentemente no podemos atender todas las necesidades como nos gustaría, pero que no os importe. Si conocéis a alguien, de llamarlo, el amigo del amigo del amigo de mi padre, a ese hay que ir. ¿De acuerdo? No lo dejéis, porque es una vía fundamental de acceso a que por lo menos nos den, como decía antes otro compañero mío, esa primera opción. Luego ya que se vea la valía o no personal que yo tengo. Más cosas. Unido con esa anterior, una búsqueda activa de empresas. A través de, por un lado, está clarísimo que Internet, yo creo que eso, más que os lo diga yo únicamente a nivel informativo, pero ¿qué os voy a decir yo a vosotros de las nuevas tecnologías? Pues todo el tema de portales de empleo y todo eso, que lo sepamos utilizar. Pero independientemente de portales de empleo, y sobre todo si estamos en Puerto Llano y comarca, ¿vale?, más que por Internet, llevar el currículum. Ir a las empresas, que no os dé miedo, lo que os decía antes. Si tengo el módulo de grado superior en prevención de riesgos laborales, vamos a las empresas. Y si ahora mismo hay una situación coyuntural que hace que la situación esté mala, ya mejorará, pero por lo menos que la empresa lo tenga. Yo, como yo siempre digo, un folio no cuesta nada. Hay empresas de Puerto Llano, habrá las que estén en mejor o peor situación, pero empresas de montajes hay. Empresas de construcción sigue habiendo. Todas necesitan un técnico o una técnica en prevención de riesgos laborales. Como os digo, que no os dé miedo, sobre todo levantaros por la mañana con tener algo que hacer. Lo peor como os decía antes, es estar parado, es decir, no tengo nada que hacer. No, poneros vosotros obligaciones. ¿De acuerdo? Y por último, otras dos cositas, como vía de acceso, no tanto a nivel profesional, que alguna vez sí que se consigue, pero para mí es muy importante también que podáis enfrentaros, tener la primera
el primer acceso al mercado laboral. Y eso muchas veces, y lo hablo con conocimiento de causa, porque antes de Fertiberia estuve 10 años en ADECO, ¿de acuerdo? Trabajando primero como técnico de selección y luego como director de la oficina. El tema de las empresas de trabajo temporal, aquí ahora mismo no están ubicadas, pero se trabaja en toda la provincia, están en Ciudad Real, y es una vía fundamental de acceso, ya os digo, seguramente no relacionada con lo que habéis estudiado, pero sí que os va a dar lo que se suele decir, pues eso, un hábito, un conocer a las empresas, qué hacen los jefes, como decía mi compañero, si te quieren ofrecer un trabajo en una cafetería, no vayáis, reitero lo que él dice, ¿vale? Es decir, un poco todo ese tema. A lo mejor de un trabajo de un día, de una semana, se conocen personas, se conocen contactos. Lo reitero como hace un poquito, que no os dé miedo ese tipo de cosas, que no estáis mendigando nada, estáis buscando y luchando por vuestro futuro, buscando un trabajo. Y eso entiendo que no es nada malo, solo faltaría. Y por último, pues está claro que quien tenga un poquito a nivel de no solo de mentalidad, sino de conocimiento, pues el tema del extranjero, yo creo que estamos en una oportunidad más que única y que sepáis que la formación técnica y ya a nivel de ciclos formativos de aquí de España en el extranjero se valora muchísimo. Solo evidentemente que quien tenga, diríamos, la pata de la mesa un poco que le falta complementar con los idiomas, pues ese es el momento. Y si habéis terminado y no estáis apuntados, el primer paso debe ser uno de los que yo estoy diciendo. Lo que no puede ser es terminar en el ciclo formativo y pasar un día y otro y decir, no me llama nadie, todos son enchufes, todos son cosas, eso no sirve de nada. Levantarse únicamente con esa mentalidad no sirve de nada. Hay que estar en movimiento, como os decía, para marcar la diferencia. Y por otro lado, pues deciros algunas de esas opciones que creo que está clarísimo que tenéis en mente, pero bueno, yo creo que mi obligación, porque así lo pienso y confío totalmente en ello, debéis de valorar. Seguid formándome, como os decía, no es nada extraño que a nosotros cada vez nos lleguen más currículum de gente, no solo con un ciclo formativo, sino con 2 ciclos formativos. Para nosotros es ideal. Nosotros, por ejemplo, tenemos un puesto, y Anastasio lo conoce bien, que es el puesto de electroinstrumentista, ¿de acuerdo? El mantenimiento del puesto básico por el que empieza todo el mundo. Pues para nosotros ahora, últimamente nos han llegado currículum de gente de ciclo formativo del grado superior de electricidad o electrónica, de los salesianos, el de aquí de producción ¿de acuerdo? El de sistema de regulación y control automático, el de instrumentación, conocido como instrumentación, pues para nosotros es fundamental, si en vez de uno se tienen 2. Más cosas, y algunos de mis compañeros de mesa lo han hecho. Es decir, el estudiar un ciclo formativo no tiene que servir como decir, bueno, yo como no quería ir a la universidad, ya he hecho el ciclo formativo y aquí me paro. Craso error, ¿de acuerdo? Es decir, es una vía de acceso a la universidad tan buena y tan mala como pueda ser la de estudiar bachillerato. A mi modo de entender, tan buena como esa. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de ingenierías que son muy valoradas a nivel nacional. Las ingenierías que se hacen en Ciudad Real, ¿vale? Ingenierías industriales, ingenierías químicas, por lo tanto no lo dudéis, que cuesta muchísimo. Yo creo que habéis tenido un pequeño ejemplo de lo que a cada uno de los que estamos sentados aquí ha costado muchísimo esfuerzo el poder llegar mínimamente al puesto que hoy en día desempeñamos. Más cositas, pues evidentemente formación complementaria, solo basta decir, está claro, si no quiero seguir estudiando otros ciclos o irme a la universidad, estar muy pendiente de esos cursos de formación que pueden complementar la formación que aquí he recibido, cursos del INEM o de empresas privadas, eso ya cada uno lo valoráis. Y por otro lado, muy importante, y os decía, se me ha quedado ahí colgado, pero lo retomo ahora el tema, os decía que hace unos días tuvimos a mi modo, yo me llevé un disgusto, la verdad, y una decepción, cuando realizamos un proceso de selección en el que había personal del ciclo de análisis y control de calidad, que uno de mis compañeros lo tiene realizado. ¿Por qué nos llevamos una decepción? Porque el examen consistió básicamente, ¿de acuerdo?, en ponerme en contacto, muchas veces lo que hacemos, con profesores de aquí, ¿vale?, de los diferentes institutos, que nos den una muestra representativa de preguntas de conceptos básicos. Y os puedo decir que la decepción fue total, porque me parece que la persona que más nota obtuvo fue un 3 y pico. ¿Vale?
Y eso perdonadme que lo diga, yo como le decía a mi compañero, quiero ser muy sincero, porque yo os hablo desde la realidad misma. Es decir, me parece algo lamentable. Es decir, si no tengo nada que hacer, repaso lo que he estado viendo durante 2 años. En las entrevistas y en los exámenes no creáis que nosotros estamos pidiendo gente que va a trabajar en la NASA, ni nada. Conceptos básicos, y me estoy acordando ahora mismo del ciclo formativo, y eran pues a nivel de unidades de presión, unidades de temperatura, definiciones de átomos, definiciones de moléculas, ¿de acuerdo? Yo, aunque estuve en el instituto, estudié también la parte de ciencias químicas, y alguno me decía, es que esas preguntas, pero entonces, ¿qué hay que preguntar? Si no se pregunta por qué es un átomo, qué es una molécula, el número de Avogadro, pues no sé, son todo ese tipo de cosas. Entonces, fundamental. El título lo podéis haber obtenido una vez finalizado aquí los estudios, pero el llegar a la empresa es algo diferente. Es algo diferente. Y si voy a una entrevista, tengo que prepararla. Y si tengo el título y sobre todo os digo una cosa, llamamos a las personas con 15, 20 días de antelación. Y yo no tengo problema en decir en qué va a consistir las pruebas. En un examen de conocimiento. Luego también hay pruebas psicotécnicas, ¿de acuerdo? Podéis meterlo en internet, trabajarlas, irlas practicando, pero examen de conocimiento. ¿Sobre qué voy a preguntar? Si el puesto es de analista, está clarísimo que no voy a preguntar por una tubería o por un motor, preguntaré sobre cosas relacionadas con eso. Pues eso es fundamental. Si en esas personas que fueron al examen, y por eso os decía lo de marcar la diferencia, hay una persona que realmente esos 15 días, y no hacía falta más, realmente en 15 días se toma en serio los 2 años o 3 o 4 que haya podido estar aquí y le da un repasito, ¿de acuerdo?, a lo que ha estudiado, porque a todos se nos olvida. Hubiera tenido los conocimientos más frescos y estoy clarísimo que hubiera sido la persona seleccionada. Sé que una vez que finalizan las pruebas es muy fácil, pero no sirve de nada. Es decir, ¿qué capullos han sido los de esta empresa que me han preguntado por cosas que yo ya ni me acordaba? Tu obligación es hacerlo, ¿vale? Perdonadme, ya os digo, que sea así de duro, diríamos, entre comillas, pero es la realidad misma, ¿vale? Y por último, pues bueno, seguir indicando el tema de la importancia de idiomas, que es fundamental para personal técnico de ciclo formativo, porque ya os decía, porque ahí es donde vais a marcar la diferencia. Y por último, solo concluir, ¿de acuerdo? Y ahora si tenéis alguna pregunta, estoy totalmente a vuestra disposición. Que las empresas, nosotros tenemos de todos los ciclos formativos, acogemos gente en práctica, pero que no acogemos gente en práctica por el hecho de cumplir. Julián lo sabe muy bien, por lo menos en Fertiberia no acogemos gente en práctica por el hecho de cumplir, sentaros ahí y no deis guerra, que yo estoy a mi trabajo y ya está. No, realmente si la gente que cogemos allí en práctica y los módulos que cogemos es porque tenemos súper claro que en un corto, medio plazo vamos a necesitar de profesionales que tengan esa formación, porque de hecho así lo acreditamos. El 70, como os decía, el 70-80% del personal que forma parte de nuestra plantilla, ciclos formativos de grado superior, análisis y control de calidad, OPQ, que ahora me parece que tiene otro nombre, pero para mí es operador de planta química industrial, electricidad, electrónica, el que hemos dicho de sistemas de regulación y control automático. Es decir, que las empresas del entorno sí que contamos con vosotros, pero como ya os he dicho, hay muchísima gente y vuestra obligación, y como no me veáis así, creo que estáis mal encaminados, es formándose para que marquéis la diferencia y nos demostréis que sois los mejores. Siento haberos dado un poquito así la barra, pero creo que es mi obligación hablar claro y a vuestra disposición, y reitero el agradecimiento a Julián por la invitación. ¿Vale? A ver, sí.